Vamos a comenzar, como hemos dicho, a las 11:07 ya que se vayan incorporando. Bueno, como hemos dicho antes, vamos a hablar de diferentes herramientas y vamos a dar algunos consejos sobre cómo desarrollar tu carrera artística de manera profesional. Fijaros que un artista, muchas veces cuando yo hablo con muchísimos artistas y le pregunto, bueno, ¿y qué es lo que haces tú? ¿Para qué haces algo? ¿No? Normalmente se queda en la producción de obras, pero fijaros todo lo que genera un artista. Un artista genera objetos, evidentemente pintura, escultura, instalaciones, fotografía, pero esos objetos en sí mismos no son nada. Esos objetos, el valor que tienen es que contribuyen al patrimonio cultural y además van a proporcionar unas experiencias estéticas a las diferentes audiencias. Un artista genera pensamiento, es decir, fomenta y motiva el pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo, porque a través de sus obras va a dar diferentes opciones de opinión crítica, hoy en día tan sumamente disminuida, ¿no? Ese pensamiento crítico sobre diversos temas culturales, sociales, medioambientales, pero también genera nuevas lecturas e interpretaciones, porque la visión que tiene de la realidad un artista es diferente a las generalidades, a las que están establecidas de manera estándar, y eso da una visión también distinta de nuestro mundo, lo que hace pensar y el porqué de las cosas, ¿no? También genera nuevos lenguajes, porque continuamente a través de su experimentación establece nuevas técnicas innovadoras, y eso da lugar a unas formas originales y unas formas de comunicación que pueden trascender mucho más allá de lo que es su propia obra o su propia carrera. Promueven la innovación porque a través de esa experimentación en el proceso creativo pues van surgiendo nuevas metodologías, nuevas herramientas, nuevas técnicas que además en muchísimas ocasiones esas nuevas formas, esos nuevos métodos pues son utilizados por otros sectores. Y preguntas y respuestas. El artista siempre está preguntando el porqué y el para qué de las cosas e intenta dar respuestas o soluciones a las mismas. Muchas veces no se consigue. Eso hace también que el público también se plantee esas preguntas, aunque muchas veces no es necesario ni siquiera las respuestas. Ese sentido de la curiosidad se motiva también a través de las obras del artista. Y luego genera riqueza. ¿Por qué? Pues porque el artista no actúa solo. Hay una serie de empresas y profesiones que están rodeándole y que forman parte de la cadena de producción, como pueden ser las galerías, como pueden ser editoriales, como pueden ser empresas de diseño, empresas de arquitectura, etc. Y un artista además genera una identidad y una imagen, no solamente la suya individual, sino que también se traslada a la sociedad. De hecho, si pensamos a lo mejor en alguna ciudad, podemos pensar, si pensamos por ejemplo en Nueva York, a lo mejor se nos viene a la cabeza Andy Warhol, ¿no? Entonces, esa identidad de marca para toda la globalidad la genera también un artista. Y por supuesto que para producir su obra el artista se nutre de la historia, pero contribuye también a la misma. Fijaros la importancia de lo que es el posicionamiento de un artista en la historia, porque además deja plasmada con sus obras de manera visual, deja plasmada una época, una etapa, una historia, ¿no? Como he dicho antes, también genera riqueza desde el punto de vista económico, pero también una riqueza cultural, una riqueza patrimonial, contribuye a la protección de la tradición cultural, pero también contribuye a la creación de nuevas formas de la cultura social. Y, por supuesto, bienestar social, porque lo que se busca no es la confrontación, sino la colaboración, la cooperación. Es decir, que el artista genera salud. La obra de un artista es sanadora, como veremos más adelante. Y para ser artista, obviamente hay que ser creativo. No todo creativo es artista, pero sí que el artista es absolutamente creativo. Y en este sentido,
Guilford desarrolló una teoría que es la que se está aplicando además en la mayoría de las empresas actualmente. Es que para ser creativo y por lo tanto para ser innovador posteriormente, tienes que cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos es la originalidad. Es decir, el artista hace obras nuevas, obras originales. El artista no es un hacedor de cosas. El artista genera todo un pensamiento, todo un proceso para llegar al final a ese objeto que hemos dicho antes, pero que es completamente nuevo, que anteriormente no se había visto y que es original. Otra característica del ser creativo es la fluidez, porque el artista continuamente está generando nuevas formas, nuevos procesos, nuevas investigaciones, de mil maneras. Eso hace que cuando tú tienes muchas ideas, es decir, el artista continuamente tiene ideas nuevas y explora en ellas, hace que al final, pues, esa obra que quiere conseguir, consiga producirla. Otra característica es la flexibilidad, porque se adapta a las nuevas circunstancias. Los artistas se adaptan a los nuevos contextos, a las nuevas realidades. Y también otra característica es la elaboración. Es decir, que una vez que ya tiene en marcha todas esas ideas, ya ha puesto en marcha todas esas ideas, al final llega a un nivel de detalle concretando de esa idea global a una idea mucho más específica. Y la experimentación y el análisis, eso forma parte fundamental del proceso creativo del artista y es un elemento muy importante para llegar a esa producción final de sus obras, ¿no? Y la capacidad de síntesis, aquí entra la teoría del menos es más. Desde esa cantidad de ideas, esa cantidad de trabajo, luego el artista tiene esa capacidad de reducir al mínimo para expresar lo máximo. Y finalmente la comunicación, porque se tiene que saber expresar esas complejidades, esas dificultades que ha tenido el artista a la hora de desarrollar su obra, tiene que saber expresarlas. Y para eso es fundamental que el artista sepa comunicar no solamente la obra que hace, el contenido de su obra, sino también quién es él como ser o ella como ser. Perdona, Rosa, que te interrumpo. Vemos tu pantalla de los PowerPoints, la slide 1, es decir, no sé si enseñas ya otra slide, otro folio. No te he escuchado bien. ¿Veis la pantalla del PowerPoint? Sí, con el programa para cambiarlo, la presentación. No vemos la pantalla de proyección. Es decir, vemos ¿Me el veis a programa. mí solo? ¿Me veis a mí sola? En la cámara sí y luego el programa. No sé si tú estás estás mostrando los follos. Sí, 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 y está de hecho, ¿En cuál estás? ¿En la tercera o algo así? Vemos la primera. La primera como ahora el veis la programa primera. donde tú prácticamente puedes cambiar. Sí, vemos esa pantalla donde está la ortodoxia ahora. Esta es la que veis. Sí. Vale, vamos a ver. Un momento. Entonces voy a ir haciéndolo así. ¿Así Bueno, la veis? también ahora sí ha cambiado el 4, sí, perfecto, así Vale, también o sea se que aprecia. vale, en pantalla completa no la veíais. Vale, de acuerdo, entonces la dejo así para que no haya ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Venga, gracias. Pues fijaros que comentábamos que un artista es aquella persona que persigue no solamente su propio bien o su propio bienestar, sino que persigue el bien de todo el sector y de cada miembro que lo conforma. Esto forma parte de la generosidad del artista. Lo que no quiere es que personas que critican a otros artistas pues formen parte del sector, porque al final eso está perjudicando al sector. Entonces, el verdadero artista es el que persigue el bien global y lucha por su objetivo de una manera pasional. Porque al final, independientemente de los objetivos que se marque, sabe que es una carrera de fondo, sabe que esa va a ser su línea de vida, su estilo de vida, y por eso va a luchar con pasión y con autenticidad.
y es una persona que es capaz de influir en los demás, precisamente por ese proceso de trabajo, precisamente porque tiene claro lo que quiere hacer en la vida. Y eso hace que tenga habilidades para influir en el sector, porque posee una visión de futuro muy poderosa y ve las cosas de distinta manera. Eso es el verdadero artista. Pero claro, como dice Charles Bukowski, ¿no? La distancia más corta entre dos puntos, por lo general, es insoportable. Muchas veces, sobre todo, y en épocas actuales más, los jóvenes artistas quieren llegar del punto A al punto B mediante un salto. Sin embargo, en la línea que dice Bukowski, para llegar del punto A al punto B tienes que pasar, vamos a decir, por traumas, vamos a decir, por dificultades, pero como la historia del héroe vas a tener que superarla. ¿Eso qué supone? Eso supone un reto. Y eso supone el ver las cosas de otra manera, donde la mayoría, la masa, no lo está viendo. Y entonces, ante esa realidad, eres capaz de enfrentarte a todos esos peligros, porque sabes que al final vas a lograr tu objetivo, ¿no? Y en la realidad en la que estamos actualmente, pues tenemos que tener muy claro cuáles son los nuevos retos que tenemos que afrontar, ¿no? Por un lado, tenemos que saber desarrollar nuevas habilidades y nuevas capacidades. En este mundo complejo, en este mundo global, en este mundo tan rápido y con tantas innovaciones radicales, pues nosotros tenemos que adaptarnos precisamente para saber cómo trabajar con esas nuevas líneas de trabajo, valga la redundancia. Tenemos, por tanto, y hemos visto cómo han ido cambiando los nuevos flujos de fondos y de financiación, con nuevas figuras como pueden ser el crowdfunding, como puede ser la financiación colaborativa, etcétera, etcétera. No solamente los premios y las subvenciones para el artista, sino ya se han visto nuevas formas que además están cambiando. Últimamente los NFT, que no sé si los conocéis, pues están proliferando mucho. Yo todavía tengo muchas dudas sobre los NFT, pero sí que es verdad que se están haciendo inversiones importantes dentro de esa línea de trabajo. También es importante que sepamos que tenemos que desarrollar nuevas relaciones intersectoriales. Ya la economía en sí no se refiere a un sector y a otro de manera diferenciada, sino que fluyen relaciones y se está fomentando esa interconexión entre los diferentes sectores. Tenemos que desarrollar también relaciones fuertes con las comunidades, con las audiencias. El artista no trabaja solo, el artista no es el genio que está pensando y desarrollando su proyecto en su estudio, no se relaciona con los demás. Todo lo contrario, y luego veremos algún ejemplo. Y tendremos que participar también en diferentes modelos de cooperación e intercambio. Sí es cierto que los artistas, el mundo del arte en general, fue pionero en el concepto de, en vez de competencia, colaboración. Es decir, y se están viendo ejemplos claros cómo están surgiendo cada vez más colectivos muy potentes de artistas, entre artistas, científicos y otro tipo de profesionales para crear proyectos mucho más participativos y mucho más sostenibles en el tiempo. Así que el trabajo de un artista no es hacer cosas, no es hacer una actividad, es cumplir un propósito. Y obviamente para cumplir un propósito te tienes que marcar unos objetivos. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos comenzar a marcar un objetivo? Pues está claro que antes el autorreconocimiento y luego el reconocimiento del ser, del propio ser. Para conseguir ese éxito del futuro, del mañana, tenemos que construir nuestro momento. Y hay que plantearse una serie de preguntas que son muy claras y que hay que responder de una manera muy sincera. Muchas veces nos encontramos con artistas que bueno, diferencian su actividad artística, hacer cosas, hacer objetos,
con su actividad profesional, que puede ser la que sea, o trabajar en un banco, o trabajar en correo, porque dice, tengo que comer, obviamente. Pero claro, hay que plantearse lo siguiente, si yo quiero vivir del arte o solamente quiero dedicarme a realizar obras por mi propio disfrute. Eso tenemos que responderlo íntimamente de una manera muy directa y muy segura. ¿Cuál es el nivel de prejuicios y miedos que tengo? Miedos ante, por ejemplo, si quiero crear una familia, tener hijos, y quizá uno de los miedos sea que no voy a poder atender bien a mis hijos, ¿no? A lo mejor hay que renunciar o no, o los prejuicios, decir que en mí no me van a entender, o el entorno con el que me rodeo, mis amigos, mis amistades, mi familia, no van a entender cuál va a ser mi carrera, ¿no? También tenemos que preguntarnos en qué nivel está mi creatividad. Porque suele pasar, y esto pasa no solamente en el mundo del arte, en todos los sectores y en el sector empresarial en general, que cuando ya entras en la rutina, empiezas a hacer y de una manera automatizada vas desarrollando obras y proyectos, pero no te paras a pensar, comparado con el resto del mundo, cuál es mi posición a nivel creativo y cuál es la calidad de mis obras, que eso es muy importante. Y para saber cuál es la calidad de mis obras, pues tendremos que hablar, tendremos que dialogar con aquellas personas que verdaderamente van a dar su opinión, profesionales de este sector que van a dar su opinión. Y eso es interesante, dejarse aconsejar. El nivel de producción, porque muchas veces ocurre que cuando tienes que presentar un proyecto, tienes que presentar un dossier, pues a lo mejor la producción es muy elevada en cantidad, pero sin embargo no hay una catalogación, no hay un camino para descubrir cómo ha sido esa producción de obra. Y por lo tanto hay que ordenar el historial profesional. Curiosamente, aunque se ha avanzado mucho, pero todavía hay muchos artistas, yo le digo, bueno, ¿cuál es tu página web, por ejemplo, no? Y me dicen, bueno, es que todavía no la tengo actualizada. Entonces, claro, se dedican a publicar en Instagram o en Facebook, sobre todo en Instagram, pero la página web, que es su propio portfolio, no lo tienen actualizado, y eso ocurre muchísimas más veces de las que pensamos, ¿no? ¿Y cuál es la posición que tengo en el mercado del arte? Es decir, si mi ámbito de actuación quiere ser local, o quiere ser nacional, o quiere ser internacional, ¿dónde estoy situado en ese mapa global, ¿no? ¿Estoy abajo, estoy en medio, estoy arriba? Tenemos que tenerlo muy claro. Y los públicos que tengo y las audiencias, ¿cómo conectamos con ellos? La audiencia, los públicos no son la generalidad, ni tampoco son las personas que tienen más dinero. Tendremos que identificar muy bien cuál es ese usuario objetivo, cliente objetivo, etc. ¿Cómo me reconocen? Para saber cómo te reconocen, yo suelo aconsejar salirte de tu ámbito, del ámbito artístico. Porque normalmente en el ámbito artístico van a ser todo palabras muy similares. Es decir, si vamos a un encuentro, pensemos en una galería, en un centro de arte, y escuchamos las conversaciones de todo el mundo, prácticamente son las mismas. Pero sin embargo, si nos movemos en otros ambientes, seguramente tendremos una información mucho más detallada y diferente de cómo es la percepción que tienen sobre mí. Y en ese sentido también tendremos que pensar cuál es la diferencia de mi proyecto artístico. No solamente en obras, ¿qué valor adicional, qué propuesta de valor estoy aportando a todo este proyecto que yo quiero presentar? Y mi DAFO, que es una herramienta que, aunque todo el mundo la conoce, que luego la veremos más desglosada, pues realmente prácticamente muy poca gente la hace. Realmente, sinceramente. Es una herramienta que te está invitando también a ser sincero y decir, vamos a ver en posicionamiento cuáles son mis debilidades y cuáles son las fortalezas que yo tengo. Teniendo en cuenta además que normalmente, y sobre todo en España, cuando tenemos que autodefinirnos y decir cuáles son las fortalezas que tenemos, las dejamos de lado, no las ponemos. Por ejemplo,
Pensemos en una persona que es eminentemente comunicativa, lo que llamamos muy buenas relaciones públicas. Pues no la suelen poner porque la dan por hecho que es su personalidad y por lo tanto eso no es una fortaleza, es algo normal. Pues eso hay que escribirlo. Lo mismo que las amenazas que están en torno a nuestro proyecto, en el mundo, en nuestro contexto, y las oportunidades que me puede ofrecer ese mismo contexto. Luego lo vemos, como digo. También tenemos que irnos hacia atrás y decir, bueno, en la posición en la que estoy, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Qué he hecho para llegar hasta aquí? Tanto si he llegado al sitio donde quiero estar en este momento, como si no he llegado. Vamos a ver, como en una línea de vida, cuáles son las acciones importantes que he hecho para que ahora esté en esta situación. ¿Y qué estrategias de marketing estoy desarrollando? A través de redes sociales, a través de internet, qué posicionamiento tengo, también dentro del mundo de las galerías y los espacios culturales, cuál es mi posicionamiento a nivel de medios de comunicación, cómo atraigo la atención de la más media para que puedan difundir mi proyecto. ¿Sí? ¿Se me escucha? Porque escucho un eco. Soy yo. Ah, bueno, pues entonces silenciamos y luego ya hablamos. Vale. ¿Cuál es tu pitch de presentación y de venta? Es decir, ¿cómo puedes decir en 20 segundos quién eres, qué haces y que atrape mi atención? Porque estamos además en la era de la atención. Y dar un minuto de tu vida para que presten atención sobre tu proyecto es cada vez más complejo. Por eso tenemos que tener bien elaborado nuestro discurso, nuestra historia, nuestra marca. Iremos andando esos pasos más adelante. Y si has desarrollado tu Canvas, hay unas herramientas que vienen del mundo del diseño que se llama Business Model Canvas o el Canvas es el lienzo, ¿no? El lienzo para desarrollar tu modelo de negocio, en este caso tu modelo de proyecto profesional y también el desarrollo de tu propia marca. Es decir, ¿cuál es el nivel de preparación que tengo? ¿Qué mochila llevo encima para poder entrar en el mercado del arte? De diferentes maneras. Por eso tenemos que ver en qué etapa de nuestra vida nos encontramos. Si estamos en la etapa familiar, normalmente cuando somos estudiantes, pues bueno, pues ahí estamos en proceso de promoción, nos estamos dando a conocer, hacemos muchos encuentros y así nos vamos adentrando en este mundo. O si estamos en la etapa de desarrollo, es decir, seguimos promocionando nuestro proyecto y empezamos a captar y a mantener a las audiencias, al público. Al público no es solamente el público que va a ver las piezas, estamos hablando también de que tu público, tu audiencia, son galerías, son instituciones, son organizaciones nacionales o internacionales, etc. Y cómo vamos avanzando en el proyecto. Es decir, las actividades que vamos desarrollando, cómo se van sumando y dan dando valor para que esas expectativas que no hemos creado pues se vayan cumpliendo. O si estamos en la etapa de madurez, es decir, que la obra ya está en la cima, está reconocida y en ese caso pues tendremos que ir maximizando los reconocimientos, es decir, no dejarnos tumbados porque ya nos conocen y ya no tenemos nada que hacer, sino tenemos que seguir trabajando para que ese reconocimiento se maximice y obtengamos mayores beneficios. Y luego ya podemos estar en la etapa del mantenimiento y del posicionamiento, ya cuando eres una persona de mucho prestigio, un artista de mucho prestigio y de gran reconocimiento. Pero, claro, la vida del artista se traduce en proyectos de formación continua. Cuando hablamos de formación continua, me refiero no solamente a la formación en diferentes áreas, sino también a la investigación, a la experimentación continua. Claro que hay artistas que dicen, oye, yo es que ni quiero investigar ni quiero experimentar. Bueno, pues entonces a lo mejor estamos hablando de un hacedor o una hacedora de cosas. Pero un artista, cuando hablamos aquí en este contexto de lo que es un artista, pues esa persona que se forma continuamente, que experimenta continuamente, que a partir de eso llega a toda una producción de obras, las cuales pues tendrán que presentarse en diferentes eventos, medios
y el posicionamiento y el reconocimiento a través de la más media o de la red, etcétera, ¿no? Hay una herramienta que igual la habéis utilizado algunos, que es la rueda de la vida, que es una herramienta que nos sirve para saber en qué medida estoy satisfecho o estoy feliz en todas las áreas de mi vida, pero diferenciando cada una de ellas. Es decir, nos sirve para analizar y reflexionar sobre cómo es mi posicionamiento vital en este momento y a dónde quiero llegar. Como veis, en esta herramienta, la rueda de la vida, contemplamos todas las facetas que tenemos en nuestra propia vida, desde los amigos, la salud, el dinero, el amor, la familia, la profesión, el desarrollo personal y el ocio. Y tendremos que ir marcando en la posición en la que estoy actualmente. Y posteriormente marcaremos la posición en la que quiero estar. Es decir, aquí vemos, por ejemplo, la posición en verde, ¿no? La posición en la que me encuentro ahora. Pues la salud estoy más o menos a la mitad, siempre va del 0 al 10, ¿eh? Estoy en amigos, pues estoy por debajo de lo habitual o de lo que me gustaría, no tengo tiempo suficiente para cubrir mi tiempo de ocio. Sin embargo, en mi profesión y desarrollo personal, pues me siento bastante satisfecha y a nivel familiar, pues todavía me gustaría profundizar mucho más en la familia o tener mayor compromiso, y en el amor a lo mejor pues necesito más tiempo para dedicarle al amor, y el dinero pues me falta dinero, etcétera, ¿vale? El segundo punto sería establecer ese objetivo, es decir, ¿dónde quiero llegar en cada una de esas áreas? Y en este caso lo marcamos en azul. Y por último, y eso es lo que me va a servir para establecer los objetivos, lo que hago es ver cuál es el reto que tengo en cada uno de estas áreas de mi vida, ¿no? Eso es una herramienta que es muy interesante, como digo, para plantearte objetivos, metas, en definitiva. También, como hemos dicho antes, el DAFO. Es decir, el DAFO lo que me mide, por un lado, las debilidades, que es a nivel personal, las carencias o las limitaciones que tengo, que son los aspectos negativos y estos de origen interno, y las fortalezas, que son esos aspectos positivos, aquellos que me caracterizan con mayor valor, las habilidades favorables que tengo, y, por otro lado, las amenazas, es decir, los factores externos que son desfavorables, puede ser una legislación, puede ser como ocurrió con la pandemia, etc. Y las oportunidades, pues puede ser a lo mejor que surja una nueva forma de financiación que me va a favorecer, etc. Veamos, por ejemplo, este DAFO de artista. Esto es un DAFO que podría ser, ¿no? A nivel de oportunidades, pues, por ejemplo, visibilidad, tengo más medios, tengo internet y tengo muchas más opciones de dar a conocer mi proyecto. También tengo más información, gracias a internet, de programas internacionales, por ejemplo. Otra oportunidad es que la sociedad, pues está cada vez más integrada en el mundo del arte, ¿no? La sociedad en la que yo me muevo. Y que el desarrollo sectorial de este sector, o sea, del sector del arte, pues se ha desarrollado favorablemente en las últimas décadas. Esa podría ser una oportunidad. Unas amenazas, pues que puede ser que haya una falta de mayor profesionalización del sector, porque mucha gente pues está introduciéndose pues a través de las redes, pues hay fotógrafos ya por todo el mundo, hay ilustradores por todo el mundo, no digamos ahora como amenaza, o como oportunidad puede ser la inteligencia artificial, que eso es un tema que tendremos que abordar en otro webinar. También puede ser la falta de ayuda y subvenciones para el arte. Normalmente aquí en España las ayudas que hay para creación son muy pocas, y las que pueda haber, pues en muchas ocasiones y de manera sorpresiva, pues te exigen como artista que seas, por ejemplo, autónomo, ¿no? Dice, bueno, hay cosas que parece ser que no se entienden de cómo va este mundo. Y la falta de entendimiento del lenguaje del arte actual, etcétera. A nivel interno, ¿cuáles pueden ser las fortalezas que tenga? Porque tengo mucho conocimiento de los lenguajes artísticos, que soy una persona reconocida a nivel nacional e internacional, que tengo una capacidad comunicativa y colaborativa,
que el plan de aprendizaje que tengo proyectado es transversal y de manera continua, que manejo idiomas y que se maneja internet, redes sociales. Y las debilidades, ¿cuáles? Pues puede ser lo contrario, es decir, que me faltan idiomas, que no tengo experiencias positivas, sobre todo en los jóvenes, o que no tengo confianza en mí misma, o mis niveles de comunicación son muy débiles, o que conozco muy poco las nuevas tecnologías. ¿Bien? Entonces, los tips para mejorar que vamos a ver ahora, pues son algunas, pero al final, ¿qué es? Trabajar, trabajar y trabajar. Ese es el consejo fundamental. Trabajar, trabajar y trabajar. Pero también es verdad que muchas veces tenemos muchos miedos. Nos situamos en la zona de confort. Cuando hablamos de la zona de confort no solamente hablamos de la zona donde estoy a gusto. Puede ser que esté a disgusto, que no me sienta bien, pero sin embargo no me atrevo a dar el paso para cambiar, para transformar, para verdaderamente ser libre en mi proyecto. Y eso le ocurre a mucha gente. Entonces, esa zona de confort, en donde estoy calentito, aunque tenga fiebre, pues me impide muchas veces poder salir y descubrir nuevos mundos, esas zonas mágicas. Teniendo en cuenta además que la eficacia de nuestro proyecto, de nuestra profesión, con el tiempo, si no despegamos de esa zona de confort, como veis, va reduciéndose. Es decir, llega un momento en que al principio, pues sí, somos muy activos o incluso a veces hiperactivos, me muevo por muchos sitios, conecto con mucha gente, pero llega un momento en que me apalanco ahí, sin darme cuenta, sin darme cuenta. Y entonces eso hace que luego la eficacia por el tiempo vaya reduciéndose. Por eso es importante mantener esos retos continuos, arriesgarse. Pero arriesgarse hay mucha gente que dice, oye, pues yo estoy muy a gusto en mi zona de confort, eso es, cada uno hace lo que quiere, obviamente. Pero si tú quieres llegar más allá de donde estás, pues tendrás que dar ese salto y asumir las consecuencias, pero siendo consciente. Y, por supuesto, no plantearte metas que sean imposibles u objetivos que sean imposibles. Por ejemplo, pensemos un joven artista que quiere ser reconocido a nivel internacional, pues tiene que plantearse hacerlo pues, como la visión dentro de 20 años. Pero a lo largo del camino tiene que ir planteándose retos más a corto plazo. Y una cosa como dentro de lo que decíamos de la línea de trabajar, 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 pues créate hábitos de trabajo. Lo primero que tienes que reconocer son tus miedos, ¿no? Y escucharlos, y discutir con ellos, y escribir sobre ellos. Y luego ese niño o esa niña que llevamos dentro, sacarla a pasear, quitarnos de prejuicios y mirar la vida de otra manera, ¿no? Transformar nuestro hábito, esa rutina que podemos tener como hacedores de cosas, vamos a transformarlo en hacedores de vida. Hay una escritora que es Julia Cameron, que tiene un libro muy interesante que se llama El camino del artista, en donde ella, por ejemplo, dice, bueno, vamos a escribir todos los días, vamos a hacer nuestras páginas matutinas. Lo que ella recomienda es que todas las mañanas, nada más levantarte, cojas un papel, una hoja y empieces a escribir, independientemente de lo que escribas. Incluso no tengo nada que escribir, no sé qué estoy haciendo aquí, pero bueno, ¿esto por qué lo hago? Porque eso hace que al día siguiente ya te vayan surgiendo de una manera automática otros pensamientos que vas colocándolo ahí. Luego, cuando llega un año y haces y sobre todo lo que dice es que no releas la página del día anterior. Lo vas escribiendo diariamente y cuando haya pasado un año entonces podrás leer y verás cómo ha ido evolucionando tu proceso, cómo ha ido reconociendo esos miedos, cómo ha ido planteándote retos. Incluso es una manera muy interesante de conocerte mucho más a ti, mucho más cerca de ti, ¿no? Luego también recomienda tener esa cita con el artista, con tu artista,
Vete a ver exposiciones, pero vete también al monte, vete a la playa, sal de esa zona en donde siempre estás y despeja tu mente. Y ser creativo y déjate llevar. También es importante para ella que crees tu galería de grandes monstruos, es decir, esas personas, esos personajes que a lo largo de tu vida te han ido poniendo barreras para que tu proyecto a lo mejor no surja o no haya surgido como tú querías. Pues ponle forma, dibújalo. Ese monstruo puede ser a lo mejor tu propia familia, pues dibújala. No es que te rías de ellos, pero sí examina por qué para ti fue un bloqueo. Porque a lo mejor no fue tanto bloqueo por parte, no había ese monstruo, sino que el monstruo estaba en ti, ¿no? Entonces es una forma de decir, bueno, reconoce al monstruo, juega con él y poco a poco se va diluyendo esa figura. Y luego cada autocrítica negativa que tengas tú, pues cámbiala por una afirmación positiva. Es decir, oye, esto no me va a salir, o no me van a escoger en esa galería, o la obra que yo tengo en mente no tengo los recursos necesarios para hacerla. Bueno, pues cámbiala, voy a buscar colaboradores para poder llevar a cabo mi proyecto. O, como sé que esta galería tiene un alto nivel, voy a mejorar mucho mejor, voy a mejorar mucho más, voy a trabajar más, ¿no? Que lo indicábamos antes, aléjate del genio, es decir, esa figura del artista y sobre todo esto siempre relacionado además con el hombre, el artista en su estudio solitario, ese genio que le viene todo por inspiración, esa realidad no existe, no ha existido nunca. De hecho, incluso los artistas, si pensamos por ejemplo en Goya, en Velázquez, que eran contextos diferentes, nunca estaban solos, siempre formaban parte de un ecosistema. Entonces Brian Eno, que es el músico, bueno, pues él crea una figura que se llama el scenius. El scenius es toda esa escena en donde el artista está y donde se tiene que mover. Él, por ejemplo, tiene estudios que forman parte de su proyecto empresarial, donde los artistas van allí a ser creativos. No hay un plan de acción concreto de componer estas piezas este tiempo, ¿no? Totalmente creativo y así surgen proyectos musicales maravillosos. En la esfera profesional, pues tenemos que tener claro dónde estamos. Como artista, pues hay una serie de profesionales y hay una serie de conceptos que los tenemos que tener claros, ¿no? Los espacios alternativos, las publicaciones, los derechos de autor, importante también, la formación continua, es decir, todo esto forma parte del ecosistema del artista. Fundamental, que lo hablamos con la teoría de Guilford, ¿no? Hay que ser original. Tengo que diferenciarme del resto. Porque tu obra, como objeto en sí mismo, no tiene que ser una commodity, tiene que ser un valor creativo. Y en ese sentido, debes hacer de tu arte un mandala curativo, interpretarme de la manera en que todo eso forma parte de tu proceso de vida. ¿Ves? Y luego las metas que te has planteado, si no te las has planteado, pues vamos a ver cómo planteártelas. Lo primero que tengo que pensar en ese escalón de metas, ¿a cuál vas a llegar hoy? Hoy no lo voy a hacer, no voy a trabajar, hoy no puedo hacerlo, o quiero hacerlo, o cómo lo hago, o trataré de hacerlo, o puedo hacerlo, o lo haré, resulta que lo hice. El plantearte esas metas es fundamental para desarrollar tu carrera profesional artística, para ser ese artista invencible que es el título de este webinar, ¿no? Marca tus objetivos, por ejemplo, participar en una exposición, ganar un concurso. Fijaros, nosotros recibimos muchísimas peticiones de artistas para participar en nuestros proyectos, pero hay muchas que te plantean un proyecto muy claro, muy bien definido, pero hay otros que simplemente te mandan, oye, me gustaría participar en tu proyecto expositivo, aquí tienes mi página web, o estas son mis obras. Perdona. Entonces hay que tener claro cómo
luego tenemos que elaborar todas esas actividades para llegar a alcanzar ese objetivo, lógicamente. Luego, otro puede ser conseguir una beca, financiación, patrocinio, o fichar por una galería, o empezar a desarrollar mi carrera internacional, o desarrollar un proyecto artístico. Es decir, plantéate todos los objetivos que tú quieras conseguir a medio plazo, en principio. Porque muchas veces el itinerario del artista sin objetivo es un lío. Es decir, todo lo tengo en la cabeza, yo sé lo que quiero hacer, yo no necesito escribir nada, no voy a seguir ningún plan de acción, irán surgiendo las cosas. Al final no conseguimos. ¿Qué conseguimos? El itinerario del artista se tiene que marcar con objetivos para llegar a ese punto. ¿Eso significa que puede ser que me equivoque? Obviamente, muchas veces te vas a equivocar. Pero luego lo que no puede ser, como muchas veces pasa, que cuando no has conseguido ese objetivo y echas esa vista atrás para saber a ver en qué he fallado, normalmente suelen poner parches. Y cuando se ponen parches en ese camino que he seguido para conseguir un objetivo no conseguido, pues al final vas a errar de la misma manera. Entonces hay que replantear de nuevo todo el proceso, todo el camino a seguir. Pero ya digo, la mayoría de las veces se parchea y entonces no se van consiguiendo los objetivos. Porque tampoco se tiene un compromiso diario de reflexionar, de pensar, de actuar coherentemente con lo que tú eres. Hay muchas veces que el discurso de un artista no coincide con su propia vida ni con sus reflexiones, no cuadra. Y eso se transmite al público y el público, las audiencias, perfectamente lo perciben, ¿no? Planifícate acciones diarias. Hoy voy a hacer una acción, mañana otra acción o dos. Y así tenemos un mes completo de actuaciones y un año repleto de actuaciones para poder conseguir esos objetivos. Vamos a ver cómo vendemos nuestro arte, cómo me diferencio. Fijaros, cuando realizamos una obra, esa es la percepción que tengo de mi propia obra, que es maravillosa y fantástica, pero muchas veces el público la percibe como una más dentro de numerosísimas obras y proyectos artísticos. Entonces, la importancia es decir, ¿cómo me voy a diferenciar? ¿Cómo el valor que yo aporto lo voy a saber transmitir? ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuál es tu pitch de artista? Tu discurso de artista, que en 20 segundos lo puedas transmitir. Para elaborarlo, tenemos que tener en cuenta hacia quién queremos dirigir nuestra comunicación. Ojo, no hacer las obras en función de los gustos del público, no, sino la comunicación que nosotros tenemos que proyectar para que el público que entienda y apruebe y conecte conmigo y con las obras, evidentemente, que hago. Entonces tengo que buscar ese público, esa audiencia con la que conecto intelectualmente. Es decir, que tenemos los mismos valores, que tenemos los mismos gustos, que tenemos los mismos conocimientos, que queremos acceder a nuevas formas de cultura, que conectemos también emocionalmente, es decir, que lo que sintamos nosotros, esa audiencia también lo sienta y que haya una conexión ética en el sentido de que los valores que tenemos coinciden plenamente. Para hacer ese discurso de artista, ese pitch de 20 segundos, pues primero tenemos que desarrollar quién eres, a qué te dedicas. Esto sería, por ejemplo, como un guión. ¿Quién eres, a qué te dedicas, qué problemas o carencias has detectado y cómo crees que se solucionan? ¿Por qué eres el mejor? Es decir, ¿qué es lo que hace para que tu obra o tu proyecto sea mejor que el de los demás? Y al final siempre es interesante tener un gancho que cautive a la audiencia, es decir, una llamada a la acción, que haga que la persona que está escuchando, la audiencia que está escuchando, el público que está escuchando, salga de la sala, por ejemplo, si pensamos, reflexione y diga, tengo que actuar, tengo que trabajar por todo lo que ha dicho este artista. Por ejemplo, aquí hay un pitch, ¿no? Como artista sensible que soy, puedo decir que todas las personas podemos explotar nuestras capacidades a través del arte. Para ello, solo debemos creer en nosotros mismos y tomar la inspiración
de los más mínimos detalles de la vida cotidiana. Si algo no sale como esperaba, explora y comienza de nuevo. Al final te darás cuenta de que todo el esfuerzo que hiciste valió la pena. Esto sería un ejemplo de un discurso de artista. Hay una herramienta, como dijimos antes, del Canvas, el Business Model Canvas, es decir, el lienzo del modelo de negocio para organizaciones artísticas y culturales, para artistas. Como veis, está dividido en 5 bloques y es interesante a la hora de desarrollarlo, no es interesante, es que es necesario que se desarrolle en el mismo orden que estamos viendo aquí. En primer lugar, tendremos que desarrollar el por qué, es decir, cuál es nuestro propósito, la misión, cómo vamos a vernos en un futuro, que sería la visión, y cómo vamos a medir todos esos logros, ¿no? Para desarrollar la misión, es decir, el sentido que tengo yo en esta vida, es decir, qué es lo que hace que yo exista, que yo esté aquí como artista, pues pensemos lo que hago ahora mismo y esas acciones que ya hemos visto antes, que estoy haciendo para alcanzar ese futuro, esa visión. ¿Y qué estás aportando al sector? ¿Qué estás aportando a la sociedad? Pensarlo y desarrollarlo. Y seguramente si hacéis esas páginas matutinas os va a servir mucho para desarrollar este concepto, ¿no? ¿Cuál es la misión que tengo en la vida? Como vemos, también tendremos que plantearnos la visión, es decir, aquel futuro que yo ahora mismo estoy viendo que quiero conseguir, lo que importa y lo que te impulsa a seguir. Es decir, ¿qué cambiaría de mi vida personal y de lo profesional? ¿Qué estás dispuesto a cambiar? ¿Qué no cambiaría jamás? ¿Qué me gustaría verme haciendo? Pues eso, desarrollarlo y de ahí seguramente saldrá la visión de mi proyecto profesional. Y las métricas de evaluación para medir impacto. Por ejemplo, el número de visitas que tiene mi página web, el número de exposiciones que he realizado en galerías de calidad, el número de premios que he ganado, el número de proyectos que he realizado a nivel internacional, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo bloque sería ¿para quién? ¿Cuáles son nuestras audiencias? ¿Cuáles son las audiencias, los usuarios, los clientes y los financiadores, patrocinadores, ¿no? Ese sería el siguiente bloque, tendremos que describir, es decir, cuando hablamos de artistas, hablamos de que mi audiencia también son otros artistas. ¿En qué posicionamiento estoy yo dentro de ese colectivo artístico? ¿Qué nivel de respeto tienen hacia mí? Artista, audiencia es el público que puede ser coleccionista, pero puede ser también amantes del arte, no tienen por qué comprar. Las galerías o museos, veremos luego un ejemplo de cómo seleccionar esas galerías donde queremos exponer y los patrocinadores que pueden aportar financiación a mi proyecto, ¿no? El tercer bloque sería ¿qué? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cómo nos vamos a diferenciar? Es decir, ese valor diferencial no solamente, como hemos dicho antes, consiste en que la obra sea en sí misma original, sino también en mi comunicación, en la capacidad que tengo en influir en los demás, las relaciones sociales que yo puedo fomentar. El valor diferencial es va mucho más allá de la propia obra. Los canales de distribución donde se va a poder primero conocer mi obra para luego llegar a una venta posible, ¿no? Pero sobre todo, primero, cómo me voy a dar a conocer. Luego, cómo vamos a poder disfrutar o, entre comillas, consumir tu propia obra y luego cómo puedo venderla y, por supuesto, no solamente se queda ahí la venta, sino son las relaciones posteriores que voy a mantener con esas audiencias que han adquirido mi obra y también aquellos que han consumido mi obra, ¿no? Las actividades claves que voy a tener que hacer, pues obviamente como actividad clave sería, por ejemplo, pues tengo que tener actualizados los conocimientos sobre redes sociales, internet, tengo que tener una formación continua, tengo que tener relaciones sociales importantes, tengo que tener conexiones
con posibles financiadores o patrocinadores. Esas serían las actividades claves que son, el resumen, las más importantes, ¿no? ¿Qué recursos tengo para poder desarrollar el proyecto? Como hemos dicho antes, a veces los recursos no los podemos financiar nosotros, pero sí tenemos que tener colaboradores para que me aporten esos recursos de diferentes maneras. Pueden ser recursos tecnológicos, pueden ser infraestructuras, pueden ser espacios de producción. Por ejemplo, como recursos o espacios de producción, pues últimamente se están desarrollando muchas residencias precisamente para producir, ¿no? O tener estudios compartidos, porque el artista solo no puede costearse un estudio propio. ¿Y cuáles son los costes mayores que supone mi proyecto? No los gastos, sino los costes mayores, pues son los costes de los materiales, por supuesto, y el mantenimiento de espacios para producción y almacenamiento. Esos serían los costes mayores para un artista. Y el último bloque es cuáles son los ingresos que he obtenido, es decir, los ingresos que estoy obteniendo que van relacionados actualmente con la misión, cómo voy vendiendo mi obra o bien prestando servicios, etcétera. Hay muchas formas de obtener ingresos, no solamente con la venta de obras, puede ser el asesoramiento, puede ser un servicio de interiorismo, pueden ser muchas cosas, talleres, etcétera, etcétera, ¿no? Esos serían los ingresos que obtengo en la actualidad y los ingresos contribuidos, es decir, los ingresos monetarios o no monetarios, es decir, cómo he contribuido a agentes externos para que obtengan ingresos también por parte mía, ya sean galerías, ya sean instituciones, etcétera. Esos serían los monetarios, ya sea un marchante. Y los no monetarios es lo que se ha generado, o incluso, por ejemplo, que lo decimos muchísimas veces, cuando se hace un proyecto cultural de envergadura, se obtienen muchos ingresos por parte de diferentes sectores dentro del sector turismo, hoteles, restaurantes, bares, etcétera, etcétera, etcétera. Y los ingresos no monetarios, pues esa contribución patrimonial que he realizado, cómo he contribuido culturalmente en esta sociedad en la que estoy, ¿no? Eso también hay que medirlo. ¿Qué precio le pongo a mi obra? Bueno, pues no hay una fórmula mágica, pero sí tendríamos que ver, siendo coherente, bueno, cuál es el precio medio del mercado con respecto al resto de artistas. También es verdad que muchas veces el artista, por ganas de vender, muchas veces tira los precios. Si no es cuestión de tirar los precios, pero tampoco es cuestión de sobrevalorar los precios, ¿no? En este caso vemos a la izquierda una obra de un artista Dina Fine, pues lo vende esta pieza acrílico sobre lienzo por $500. Y a la derecha pues tenemos otro artista que vende esta pieza sobre papel, pinta sobre papel, por $20.000. Bueno, pues habrá que ver en dónde estoy, en ese posicionamiento que hablamos antes, es decir, todo lo que hemos dicho antes, al final nos sirve para ir definiendo precios, teniendo en cuenta nuestra trayectoria, cómo hemos ido evolucionando, el nivel de éxito que tengo, eso también va a justificar los precios, el valor que supone para el mercado, la capacidad que hay de negociación, si tengo que disminuir el precio, etcétera, el formato que estoy utilizando, los intermediarios, las obligaciones fiscales, los aspectos legales, pero en definitiva es por pura coherencia, sentido común además. Fijaros, hablamos antes de, bueno, cómo, por ejemplo, si tengo como objetivo exponer en la galería X o en ciertas galerías, vamos a utilizar esta herramienta que es el mapa de empatía, que en definitiva nos va a hacer saber qué es lo que piensa y siente. En este caso en concreto vamos a hablar de una galería o una institución que ve, que oye, que dice, que hace. Eso es lo que es muy importante para seleccionar en qué espacios quiero exponer, y seguramente en función de todas estas respuestas que ahora demos, pues van a aceptar mi proyecto, obviamente teniendo una buena obra, ¿no? Y una buena carrera. ¿Qué ve? Porque muchas veces se lanzan propuestas, como he dicho antes, positivas a galerías sin haber visto absolutamente nada de la galería. Simplemente por el afán de exponer o porque la he visto en prensa o porque me gusta, pero
habría que ver qué espacio tiene, cómo es ese espacio, qué actividades realiza, dónde las hace, cuáles son sus artistas, cuáles son sus colaboradores, con quién se relaciona, si con otras galerías, otros centros, instituciones, universidades, empresas, por dónde se mueve, si es solo a nivel local, si es regional, nacional o internacional, a qué problemas se enfrenta ese espacio financiero, de prestigio, tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué oye? ¿Qué dicen los medios críticos sobre esa galería, institución? ¿Qué dicen los artistas y otras galerías de la propia galería? Todo esto, como digo, es para seleccionar esos espacios donde yo quiero exponer. ¿Quién influye en su programación? ¿O qué canales multimedia le están influyendo? ¿Qué apoyos públicos o privados tiene? ¿Qué piensa y siente? Es decir, ¿qué le preocupa? Si son los gastos y las ventas, si lo que le preocupa realmente es promover actividades y promover a sus artistas, si lo que le preocupa es la calidad de los proyectos artísticos que lleve a cabo, las aspiraciones, si tiene un proyecto claro de internacionalización o de una promoción de artistas para obtener un reconocimiento mayor, un estatus mayor, si interactúa socialmente, si está involucrada en la sociedad. Luego, lo más importante, las opiniones de los medios, la financiación, la cooperación, etc. ¿Qué dice y hace? ¿Cuál es la actitud? Es decir, ¿cuál es la actitud en los medios de comunicación? ¿Cuál es la actitud con los artistas desde el punto de vista social? Si se preocupa, si escucha activamente o si simplemente el artista es una caja de zapatos y nada más, ¿no? ¿Qué le diferencia de los demás? ¿Qué medios utiliza a nivel tecnológico? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? También hay que tener mucha atención a las incongruencias, que puede ser que, por ejemplo, que sea una trayectoria internacional y, sin embargo, esa trayectoria internacional se resuma a lo mejor en la asistencia a ferias internacionales en donde todos pagan. Eso no es una trayectoria internacional. Para eso es muy importante tener una buena historia, porque además las historias se han convertido en el eje central del consumo actual y del mundo del arte en particular. Para tener una buena historia tenemos que definir bien nuestra marca personal, porque eso es una construcción social de quiénes somos y es, en definitiva, la promesa hacia los demás de lo que tú haces. Y por otro lado, también tendremos que crear nuestra propia imagen de marca. Es decir, a través de esa imagen de marca, nosotros, la audiencia, el cliente, el usuario, va a tener una percepción nuestra, tanto a nivel profesional como a nivel improvisado, ¿no? Para crear esa imagen de marca, tenemos que simplificar. Es decir, no hacer un concepto muy complejo porque quiero decir todo lo que hago. Yo a veces me he encontrado pues con imágenes, porque como he hecho tantas cosas, me lo describen todo y al final no sé ni lo que está diciendo. Entonces, lo importante es simplificar y al mismo tiempo es ser flexible, es decir, adaptarse a los cambios que se están generando, como vemos, continuamente. Y una vez que esa imagen de marca funciona y es bien percibida por el público, maximízala y promociónala en todo lo que haga, úsala continuamente, porque además esa imagen va a reflejar la personalidad de tu proyecto. El proceso de construcción de la marca, lo que se conoce como branding, pues bueno, las preguntas que podemos hacer para poder construir esa marca es quiénes somos, cuál es nuestra historia, por qué estamos aquí, de qué manera somos únicos, en qué nos vamos a diferenciar, a quiénes nos vamos a dirigir y así construimos nuestra marca. Hay otra herramienta y con esto vamos a terminar que es precisamente el Canvas también, pero en este caso el personal branding Canvas. Un bloque primero sería describirnos quiénes somos, qué hacemos, qué ofrecemos. Si queréis, luego yo os puedo mandar esta presentación, incluso los Canvas, si vais a trabajar en ello, ¿no? ¿Qué haces y qué ofreces? Las razones que hay para creer en ti. El segundo bloque es cómo influyes en los demás. Es decir, ¿quién te tiene que conocer ese público o esa audiencia? ¿Qué beneficios emocionales o económicos o de índole social ofrece? Que son fundamentales para ese público. ¿Por qué lo hace? También para qué lo hace. Y cómo te aprecia o te concibe la audiencia. Y el último bloque es qué consigues con esa marca personal. Es decir,
los resultados que vas a obtener, que serían los beneficios generales y las inversiones que vas a tener que realizar para poder desarrollar esa marca personal. Y con esto, pues, hemos terminado este webinar.